En esta mañana hubiese querido predicar tal vez sobre los pastores felices que recibieron la noticia, o los ángeles que anunciaron, o tal vez el cántico de María exaltando a su Salvador. La verdad es que predicar sobre la Navidad es algo maravilloso, es algo lindo. Pero elegí un tema, hermanos, acerca de la vida de una persona que, así como aparece en 6 o 7 versículos, desaparece. Pero no es solamente un destello de una vida que aparece y desaparece, sino el modelo de vida que en este tiempo de Navidad sería bueno que busquemos ese modelo. Su nombre, Simeón. Simeón significa al que Dios oye. Al que Dios oye. Tal vez tu nombre no sea Simeón o Simeona, pero Dios te escucha. El Señor te escucha. En este tiempo de Navidad, pensemos un poco en la vida de este hombre de Dios. Y brevemente voy a exponer el mensaje de la palabra de Dios y espero que sea de bendición para tu vida. Lucas 2, 25, 32. Lucas 2, 25 al 32. Nos dice así la palabra de Dios. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por esta mañana. Bendice tu palabra. Gracias porque te has encarnado, Señor. El Verbo hecho carne que ha estado entre nosotros. Y ahora podemos predicar y hablar este mensaje de amor de lo que hiciste por nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo nació, hermanos, dentro del auge del Imperio Romano. Un poco de historia nada más. El Imperio Romano dominaba en esa época y sometía a todos los pueblos, ya sea con su idioma, con su cultura y con sus leyes. De hecho, el Imperio Romano, que fue vasto, amplio, en todo su esplendor, fue una de las civilizaciones más grandes y más importantes de toda la historia. Pero Dios quiso que su Hijo nazca dentro de ese momento de la historia. Es más, hermanos, cuando Cristo nació, en ese momento el emperador era César Augusto. Y César Augusto inició una era del Imperio Romano poderosa militarmente y culturalmente. Gobernó más de 27 años y ustedes
verán en la Biblia que en esa época nace Jesús. Dios preparó y era parte de su plan que nazca en ese momento Jesucristo. Nada era por casualidad, porque en ese momento se fusionaban, se unían dos culturas. La cultura helenística griega, que era poderosa en el intelecto, en la mente, en la curiosidad, en buscar la verdad, y la cultura romana. Y Dios preparó para que en ese momento los hombres sedientos de conocer la verdad, nazca su Hijo. Pero hay una paradoja, hermanos. Resulta que Jesús no nació en Roma. Nació en Belén. Belén era un pueblo desconocido, sin relevancia, pero para cumplir la profecía. Pero tú, Belén Efrata, la más pequeña, decía el profeta, de ti saldrá el Salvador. Dios planeó para que Él, cumpliendo la profecía, cumpliendo su palabra, Jesús nazca en Belén. ¿Qué significa esto? Aunque sea pequeño, aunque la ciudad sea una ciudad pequeña, insignificante, para Dios no existe lo insignificante. Esto sucede en todas las áreas de la historia y también de nuestra vida. Si Dios tiene un plan para ti, para nosotros, para su iglesia, por más significante, insignificante que sea a los ojos humanos, para Dios nada es insignificante. En este tiempo de Navidad, piensa en eso. Pero resulta que el pueblo judío esperaba una liberación. Nadie quiere ser esclavo de nadie. Y este pueblo pequeño, sometido a Roma, esperaba su liberación. Esperaban un poderoso paladín celestial que baje y arrase con los romanos. Esperaban tal vez a un Josué, general del ejército del pueblo de Dios, que con Jehová de los ejércitos venga nuevamente y arremeta contra los romanos. O esperaban tal vez un fuego de Elías que queme a los miserables romanos que los esclavizaban. Hermanos, nada de eso sucedió. En un humilde pesebre, establo, modesto, nace Jesús. No se trataba de un militar, no se trataba de alguien poderoso. En un lugar desconocido, en el lugar más modesto, nace Jesús. Para Dios no hay nada insignificante. Tenlo presente, hermano, hermana, también para tu vida. En este tiempo, en esa época tan turbulenta, una sociedad también tan corrupta, con vacío espiritual, tal como la estamos viviendo hoy día, con una moral baja, había un hombre que era un espectador silencioso de esta primera Navidad. Y el tema del mensaje es el espectador silencioso de la Navidad. Para él fue su primera Navidad y su última Navidad. Y conforme lo vemos en la palabra de Dios, Dios premió su espera, porque su nombre era Simeón, cuyo significado es al que Dios oye. Dios le oyó, Dios oyó a este hombre y premió su espera. Oyó la oración de su alma y le fue revelado por el Espíritu que no vería la muerte hasta que él viera al Rey ungido de Dios. Conozcamos un poquito más a este sorprendente espectador silencioso. En primer lugar, este espectador silencioso
Nos muestra que Jesús es Señor de nuestro carácter y de nuestra integridad. El versículo 25 nos dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Una biografía completa en pocas palabras. Tal vez hayamos leído biografías y biografías de vidas de hombres, pero cuyo contenido no era nada. En la vida de Simeón vemos estas palabras: este hombre, he aquí había en Jerusalén un hombre justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mis queridos hermanos, la palabra no habla mucho de este hombre, pero este versículo lo dice todo. Era justo, era un hombre recto. Era un hombre que ante los ojos y en relación a las demás personas, era un hombre justo, recto, de reputación intachable. Y en su relación con Dios, era un hombre piadoso. Su testimonio era por demás conocido por su autenticidad y temor a Dios. En este tiempo de Navidad, es bueno que ustedes y yo, nosotros, pensemos un poco en ese carácter que Dios desea que tengamos. Pueden decir de nosotros que somos justos y piadosos. Si en esa primera Navidad hubo un hombre justo, moldeado por el carácter de Dios y con una integridad a la medida del temor a Dios, hoy el Señor espera lo mismo de nosotros. ¿Por qué no pensar en eso en este tiempo? En este tiempo de Navidad. En medio de tantas cosas que vivimos, en situaciones en que vemos, en que muchos van al mundo, en que muchos viven una vida eclesiástica dominguera, pero de lunes a sábado hacen de su vida lo que quiere, como quiere, destruyendo su cuerpo, destruyendo su vida, destruyendo la vida de su familia. Dios espera de nosotros esto que vemos en la vida de un hombre que esperaba el cumplimiento de la promesa del Señor. Era un hombre justo y piadoso. Este espectador silencioso nos muestra que Jesús es Señor de nuestro carácter y nuestra integridad. ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué podemos cambiar? No hay nada imposible para el Señor que Él no pueda cambiar en nosotros. Tú puedes cambiar, mi hermano. Tú puedes cambiar, mi hermana. En segundo lugar, este espectador silencioso nos muestra que Jesús es Señor del mañana. Y en este punto quiero abarcar un poquito más de tiempo que los demás puntos. El versículo 28 y versículo 30 nos dice algo sencillamente impresionante. Y él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Podemos nosotros hoy, en este preciso instante, decirle al Señor estas mismas palabras que dijo Simeón? ¿Podemos decirle al Señor que nos despida en paz? Estas palabras nos hacen que nos despojemos de toda hipocresía, simulación y nos examinemos. Estas declaraciones de Simeón: Señor, ahora despides a tu siervo en paz.
esta declaración sencillamente nos pone entre la espada y la pared. Hermanos, Dios ha predeterminado el día y la hora en que vamos a partir. Dios sabe el momento en que vamos a partir. Su palabra nos dice en Hechos 17:26 que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Sin embargo, en conocimiento de esto, podemos decirle al Señor: Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Ahora bien, hermanos, ¿por qué Simeón? ¿O en qué se basaba Simeón para decir esto? Él se basaba en el gran hecho que pudo experimentar personalmente la salvación provista por Dios. Al tener en sus brazos a Jesús, al niño Dios, hubiese querido estar en ese momento para fijarme y haber observado la magnitud de ese momento. Cuando Simeón alza en sus brazos a Jesús y él lo mira con sus ojos físicos, y dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Pero no solamente se fija con sus ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Porque Simeón ya no vio cuando Jesús murió en la cruz, ni supo ya eso, ni su resurrección. Sin embargo, con los ojos de la fe podía decir: mis ojos han visto tu salvación. Simeón podía decir: he visto con los ojos de la fe aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Podía decir: he visto con los ojos de la fe aquel que vino a poner voluntariamente su vida por sus ovejas. Simeón decía: he visto con los ojos de la fe aquel que fue predestinado para salvar de una manera eficaz a aquellos que creen en Él. ¿Y tú? ¿Has visto la salvación de Dios en tu vida? ¿Has experimentado en tu propia vida la salvación de Dios? Si todo esto es así, podemos decir libremente y con confianza: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Pero hay algo más en esta frase maravillosa de Simeón: Señor, despides a tu siervo en paz. No es una simple frase. Es una frase poderosa, y es bueno que en este tiempo de Navidad reflexionemos un momento en nuestra finitud. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha hecho pasar durante este año que tal vez nunca habríamos imaginado pasar? Tanto como individuos y como iglesia, los tiempos de dolor, los tiempos de pérdida, los momentos en que nuestro cuerpo sufre una enfermedad. Un día estamos sanos, al otro día resulta que no. Hoy pensemos en esta frase para que el Espíritu nos revele, así como ha revelado a Simeón, que somos finitos, que somos limitados, que somos hierba que se seca, conforme dice la palabra de Dios, o neblina que una mañana es y luego desaparece. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. No es una frase fatalista, sino una frase dicha con la convicción y la seguridad de que cuando cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, estaremos en la presencia del Señor. Amén. Cristo es Señor de nuestro mañana. Y esta expresión, esta frase, Señor, despides a tu siervo en paz, es una frase que basa su confianza en que el mañana es
del Señor. El mañana pertenece al Señor. No está bajo nuestros designios decir mañana tal cosa o el año que viene tal cosa. Podemos hacer proyectos, podemos hacer planes, pero finalmente es el Señor el que decide. Nadie tiene poder sobre el mañana. Haz una pausa en este momento. Esta frase utilizó el pastor Raúl hace 2 domingos atrás. Escuché tu mensaje, pastor Raúl. Haz una pausa en este momento. Tú y yo hagamos una pausa. No vayas tan rápido. Tú y yo tenemos nuestros quehaceres. Tú y yo tenemos nuestros dolores. Tú y yo tenemos nuestros proyectos. Haz una pausa en medio de esta turbulencia de ir aquí y para allá. Y piensa, si así como este espectador de la primera Navidad, este espectador silencioso llamado Simeón, puede ser capaz, tú puedes ser capaz de decir, cuando llegue el momento en que el Señor te llame, ahora Señor, despides a tu siervo en paz con Dios, en paz con los demás. Por último, para terminar este mensaje, este espectador silencioso nos muestra que Jesús es Señor de su obra. Versículo 31 y 32. Mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Jesús es el Señor de su obra redentora. Simeón lo sabía muy bien. Sabía que ese niño que alzaba en sus brazos, que un día iba a morir por la humanidad, resucitar al tercer día, abría las puertas para una obra que no solamente iba a abarcar a un solo pueblo, sino a todos los pueblos que creían en Él. Dios planeó para que la redención no solo fuese para un pueblo, sino para todos los que crean en Él. Esta obra tiene una dimensión eterna. Un día nosotros vamos a terminar. Nuestro cuerpo se va a volver polvo. Nuestras posesiones van a quedar aquí. Pero esta obra redentora que nos ha sido encomendada por el Señor perdurará hasta la eternidad. La obra es del Señor Jesucristo. Cuando participas en el servicio al Señor, hagámoslo con la misma pasión con que Él se entregó por nosotros, sabiendo que Él va a pedir cuentas y que todo lo que hagamos, ya sea sirvamos aquí o en otro lugar, ya sea que nadie vea lo que estamos haciendo o tal vez nadie valore lo que estás haciendo, pero que sepas tú, hermano, que lo que haces para el Señor, Él lo sabe, Él te premiará, Él te va a retribuir, porque lo que haces para Él es para su honra y gloria. No hagas por mero altruismo, no hagas con orgullo, no hagas con soberbia. Es su obra, no nuestra. En este tiempo de Navidad, pensemos, hermano, ¿qué debo cambiar de mi vida? Simeón era un espectador silencioso, en quien todos veían que era justo y piadoso. Pueden decir de mí, pueden decir de ti también, que tú eres una persona justa, eres una persona piadosa. También en este tiempo de Navidad pensemos que Jesús es el Señor de nuestro mañana. Ahora despides a tu siervo
en paz. Llegará ese momento. Que seamos capaces también de decir esta frase. Pensemos en esto y pensemos también que el Señor Jesús es dueño y Señor de su obra, de lo que Él está haciendo en tu vida, en mi vida, en la vida de todos los que escuchan su palabra, los que han de escuchar también. Aquí, en otra ciudad, en nuestro país, en otro país. Que el Señor nos bendiga en este tiempo, que sirva para hacer una pausa y pensemos en nuestro carácter, pensemos que en el mañana o el mañana Jesús es el Señor. Nosotros vamos a terminar un día, que Jesús es dueño de su obra. Oremos. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nuestro corazón rebosa de esa gratitud, porque tú has venido a nosotros. Ahora pedimos que tu palabra pueda hacer ese trabajo que el Espíritu Santo solamente puede hacer, moldear nuestro carácter, nuestro testimonio, nuestra integridad. Saber que el mañana te pertenece, que no vale la pena atesorar tantas cosas, porque todo va a quedar aquí. Y cuidar los tesoros que nos has dado, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe y aquellos que han de creer en ti. También ayúdanos a entender y hacer tu obra sabiendo que tú eres dueño y Señor de tu obra redentora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Él es el Dios que decidió eternamente estar con nosotros. El Dios que decidió habitar en la oscuridad. El Dios que te ve. El Dios que escucha hasta tus pensamientos. El Dios que tiene contados tus cabellos. Que esta verdad, mi hermano, mi hermana, te prepare para su obra en tu vida.